Voy a arrancar. Apenas se me había olvidado. Qué pena. Mi mamá me miró, entonces le voy a repetir para que se entere del chisme, que se me olvidó poner a grabar la clase. Ya. Entonces, apenas acabo de poner a grabar la clase y al finalizar la clase, entonces vuelvo a repetir como a grosso modo lo de estudios de casos y controles para que quede de todas formas en la grabación. Qué pena con ustedes, chicos. Entonces, preguntas hasta este momento, aparte de lo de la grabación de la clase. No, profe. Listo, perfecto. ¿Qué pasa? ¿O cuáles, digamos, son las grandes ventajas de este tipo de estudios? Ya lo veíamos. Pues nos permiten conocer mucha cantidad de factores de exposición, ¿sí? Bien sea que logremos determinar que actúen como factores de riesgo o como factores de protección, pero nos permiten indagar muchos factores de exposición. ¿Son rápidos y poco costosos? Sí y no. ¿Cómo así que sí y no? Una vez tengamos, digamos, los casos y una vez consigamos también la población de controles, sí se hace muy rápido, pero a veces se pueden dificultar o a veces se pueden demorar un poquito en la generación o en la estructuración del estudio como tal, porque no tenemos casos, porque no logramos detectar esa población enferma. Entonces, puede, digamos, llevarse o demorarse un poquito mientras uno consigue los casos, porque recordemos, usualmente son enfermedades no muy típicas o no muy frecuentes. Entonces, rápidos una vez se tenga como la población. Poco costoso, también hay que mirarlo, digamos, con un poquito de detenimiento. Si bien son más económicos que los estudios de cohorte, porque acá no implica hacer un seguimiento y una monitorización y varias pruebas como tal para ver si empiezan a generar la patología. Acá tenemos que hacer simplemente una prueba diagnóstica para poder determinar está enfermo y determinar que está sano, pero como también son enfermedades poco frecuentes, usualmente esas pruebas diagnósticas también tienen un valor comercial un poco superior. Entonces, son poco costosos comparándolos con los estudios experimentales, comparándolo con los estudios de cohorte que ya vamos a mirar, pero son un poco más costosos comparándolos con los estudios observacionales descriptivos, bien sea el reporte de casos, la serie de casos o los estudios transversales. Entonces, rápidos y poco costosos, son más rápidos y poco costosos que algunos, pero son un poquito más costosos que otros estudios. Esto es fundamental. No dependen de la incidencia de la enfermedad. Es decir, para yo determinar o para yo generar este estudio, miren que yo acá yo no estoy diagnosticando casos nuevos, yo simplemente al ser una enfermedad poco frecuente, pues cuando yo logre detectar un caso, sin importarme si es nuevo, si es viejo, si ya lleva 20 años con él o apenas lo acabo de tener, entonces a mí esa parte de es una enfermedad que se está generando o está propiciando muchos casos nuevos en este entorno no me interesa mucho, me interesa es recolectar, poder capturar, poder reconocer esa población enferma, pero me es indiferente, digamos, qué tan frecuente o qué tantos casos nuevos están surgiendo. Entonces, por eso se dice que no dependen, digamos, de la incidencia ni de la prevalencia realmente de la enfermedad. Y esta es fundamental, no hay pérdidas de seguimiento, que con el de cohorte ya vamos a ver que es una dificultad que se tiene. ¿Cómo así que no hay pérdidas de seguimiento? Como tenemos un grupito poblacional de personas o de pacientes o de sujetos enfermos y un grupito de sujetos sanos, en ese primer momento, si ellos aceptan participar en el estudio, nosotros, digamos, como no les tenemos que hacer mucho seguimiento, porque la exposición la podemos mirar un poco con encuestas, con cuestionarios, indagando las historias clínicas, pues las personas no es que las vayamos a tener mucho tiempo o a nuestros pacientes, llámese vacas, perros, lo que sea, no es que los tengamos que hacer ir o tener mucho contacto con ellos. Entonces, no es muy difícil que ellos nos
acepten o que ellos acepten participar, y no es muy común que ellos luego digan que no quieren participar, a diferencia del de cohortes, que sí es bastante común. Entonces, a eso es lo que hago relación con esto de que no hay pérdidas de seguimiento, que una vez que tengamos la población que queramos analizar, como no hay que hacerle mucho seguimiento prospectivo, no hay que estar como muy pendientes si se cambió de casa, si los propietarios lo vendieron, no hay que hacerle como mucho de este tipo de estudios, no se nos pierden los individuos. ¿Qué pasa? También tiene una serie de inconvenientes o una serie de limitaciones. Por ejemplo, no es eficiente para analizar factores de exposición poco comunes, y esto va muy ligado con esto de los sesgos de la memoria y del recuerdo. ¿Cómo así? Yo tengo una población que está enfermita y tengo una población que está sana. Si yo le pregunto por aspectos, digamos, generales, cotidianos, ellos pueden que recuerden haber estado en esas situaciones o haber estado en contacto con esos aspectos que nosotros les mencionemos. Pero si nosotros les preguntamos por condiciones poco habituales, va a suceder algo. El grupo de los sujetos que están enfermos, como tienen la patología, digamos, tienen un interés también, o los propietarios o los pacientes, en caso de que estemos hablando de humanos, tienen un interés como particular de que les ayudemos a comprender también su enfermedad, van a ser mucho más exhaustivos en determinar si sí estuvieron o no estuvieron expuestos. Pero el grupo de control, como no tienen la patología, muchas veces no son como tan exhaustivos y no son como tan cuidadosos en mirar si realmente estuvieron o no estuvieron expuestos a ese componente que nosotros estemos analizando. Entonces, para este tipo de estudios no se recomienda hacer como preguntas demasiado específicas y que vaya como a preguntar, qué sé yo, si estamos haciendo un estudio de lepra, qué sé yo, no se recomienda entonces preguntarles como ustedes o sus animales, qué sé yo, en los últimos 10 años estuvieron en contacto con el agua de algún lugar muy específico. Los pacientes puede que hagan memoria, los controles no se van a esforzar, y eso nos va a distorsionar todas las medidas, o nos puede distorsionar el comportamiento de ese OR. Entonces, ahí digamos que estas dos van muy ligadas, no analizar como factores de exposición poco comunes. Esto es lo que les mencionaba ahorita. Es difícil de establecer un poco la relación temporal y también el gradiente dosis-respuesta. No vamos a poder estar muy seguros de esas respuestas, y más que no les vamos a hacer un seguimiento futuro si esas exposiciones se dieron como de manera simultánea, o esas exposiciones se dieron realmente antes de que apareciera la enfermedad, o esas exposiciones se dieron o se pudieron haber dado inclusive luego de que apareciera la enfermedad, aunque no se la hayamos diagnosticado antes al paciente. Entonces, como es muy complejo, esto es lo que va muy relacionado a lo que yo les decía ahorita. Hacemos como muchas aproximaciones a esa etiología, pero no logramos establecer si realmente son causas necesarias para las patologías que estemos analizando. Lo otro es, no se puede estudiar más de una enfermedad simultáneamente. También se los mencionaba ahorita. Miren que partimos de una patología, un grupo enfermo, un grupo sano. No tiene la capacidad de analizar dos patologías de manera simultánea. Sí podemos analizar muchas exposiciones, pero solamente podemos analizar una enfermedad. Entonces, eso también a veces limita su uso. Y esto es lo que les decía ahorita. La definición con, por ejemplo, con pruebas diagnósticas poco sensibles o poco específicas que no nos garanticen realmente, o que nos incremente la probabilidad de haber generado o haber tenido o haber colocado en el grupo de enfermos un falso positivo, y de haber colocado en el grupo de controles unos falsos negativos. Entonces,
Eh, Esto va muy ligado con esto un poco, con esta ventaja de lo de poco costoso. Yo les decía, pues depende de la prueba diagnóstica y obviamente hay pruebas diagnósticas y que más que son para enfermedades poco frecuentes, que no son a veces muy asequibles. Entonces hay que balancear eso y ojalá cuando se haga este tipo de estudios sí ser muy conscientes que a todos les tengo que hacer la misma prueba diagnóstica, no que a uno les voy a hacer un cultivo y a otros una ELISA, o a uno les voy a hacer un PCR y a otros una inmunofluorescencia. A todos los tengo que diagnosticar con la misma metodología. Preguntas en relación con casos y controles. Que no, miren que no es complicado, es bastante sencillo, aunque con los, pues no sé si tuvieron la oportunidad, porque recuerden pues que tienen hasta el 14 para resolver el taller, pero yo ahí les pongo como unos ejemplitos y la idea es que logramos identificar. Ahorita voy a abrir que por la mañana me hicieron la pregunta de un punto en específico para que lo miremos. Entonces voy a seguir con los de cohorte. Los de cohorte son también, o es ese otro grupo de estudios observacionales, pero que a diferencia del estudio de casos y controles, este grupito o este estudio va a ser prospectivo. Miren acá, identificar factores de riesgo o las causas de una enfermedad. Acá los estudios de cohorte se dice que pueden determinar relaciones causales. ¿Por qué se dice que estos estudios pueden determinar relaciones causales? Se los voy a comentar con esta diapositiva y ya me devuelvo para la diapositiva anterior. Miren que en el estudio o la esencia en general de los estudios de cohorte es la siguiente. Seleccionar dos grupos poblacionales que por cosas de la vida, no porque yo lo generé, sino por el azar, por las condiciones, va a haber un grupo que va a estar expuesto a un factor y va a haber un grupo poblacional muy similar a este grupo que está expuesto al factor, pero que ellos no están expuestos al factor de exposición que estemos analizando. Aquí hay otra característica importante. Nosotros inicialmente o cuando hacemos los estudios vamos encaminados o usualmente tenemos una hipótesis de saber si esas exposiciones generan o no alguna patología. Entonces, cuando uno empieza a plantear estos estudios, pues uno de antemano ya tiene como pensado cuáles son las patologías que uno quisiera analizar. ¿Qué pasa acá? Es importante esto que voy a mencionar. En los dos grupos, yo tengo que partir o se tiene que establecer que los dos grupos inicialmente están sanos. Esa es una razón o eso es como un criterio sin el cual no se puede hacer este tipo de estudios. Fundamental, poder establecer que ambos grupos en el inicio de la investigación estén sanos. Cuando yo garantizo que estos dos grupos están sanos y que un grupo está expuesto al factor que estemos analizando y el otro grupo no está expuesto, lo que yo voy a mirar es en el tiempo cuántos de estos sujetos que estuvieron expuestos se enfermaron y cuántos de estos sujetos que estuvieron expuestos no se enfermaron. Y lo mismo voy a generar con el grupito que no estuvo expuesto. Voy a mirar en el tiempo cuántos de estos grupos no expuestos se enfermó y cuántos de este grupo de los no expuestos
sí, no se enfermaron. Miren acá, estas dos medidas se les hacen conocidas o no se les hacen conocidas. Bueno, sí, sí se les tienen que hacer conocidas porque esas fueron las medidas también de asociación y de impacto que ya vimos en la clase. Entonces, con este tipo de estudio podemos establecer riesgo relativo y riesgo atribuible poblacional. Y cuando entonces miramos acá, que con este tipo de estudios se pueden establecer estas dos medidas, riesgo relativo y riesgo atribuible poblacional, esto nos da a entender algo. Recuerden que el riesgo relativo, para poder obtenerlo, yo tengo que obtener antes dos medidas, incidencia en expuestos e incidencia en no expuestos. Y entonces acá viene algo fundamental, que tiene que ver con esto de factores de riesgo o causas de una enfermedad. Miren que yo en el primer momento tuve que garantizar que las dos poblaciones estuvieran sanas. Y por lo tanto, cuando yo hago la segunda medición o cuando yo determino en el futuro la cantidad de enfermos en ambos grupos y la cantidad de sanos en ambos grupos, yo puedo entonces generar o determinar casos nuevos. Por lo tanto, puedo determinar incidencias. Y por lo tanto, como esos grupos al inicio estaban sanos, y se supone que, digamos, acá lo estamos viendo en términos generales, pero dentro de la logística uno tiene que controlar muchos otros factores, entonces, como yo estoy controlando también como todo ese medio ambiente y demás, yo puedo llegar a establecer que esa enfermedad que se haya presentado se debió a esta exposición. Y si esa aparición de casos nuevos se debió a esa exposición, yo puedo también entonces determinar o decir que ese factor de exposición sí se me está comportando como una causa de esa patología. Ahora, causa necesaria, depende si se me enfermaron el 100% de los expuestos, ¿cierto? Si el 100% de los expuestos y ninguno de los no expuestos se enfermó, si acá se enfermaron todos y acá digamos no se enfermó ninguno, pues lograría determinar que es una causa necesaria. Pero acá ya sí puedo establecer, digamos, con mayor seguridad que se trata de causas componentes. Entonces, esto hay como para ligarlo con el tema de causalidad, porque si lo puedo ligar y me voy a devolver, esta es la diapositiva 141, denme acá un segundito, yo me devuelvo algunas diapositivas, acá ya voy a llegar, 141, acá, porque con esos estudios de cohorte, miren que sobre todo lo que yo les decía, temporalidad. Acá sí podemos establecer la temporalidad. Acá sí podemos medir que esa exposición se generó antes de que apareciera la enfermedad. Acá sí podemos establecer esa fuerza de asociación con las incidencias en expuestos y en no expuestos y con ese riesgo relativo. Acá sí podemos establecer esa relación dosis-respuesta, sí podemos mirar que a mayor exposición, pues se me enfermaron más esos animales. Acá sí podemos, digamos, visualizar de una mejor manera que son consistentes, que son sistemáticos, que esos animales que estaban expuestos fueron los que más se enfermaron. Usualmente esto de la coherencia está muy ligado con la literatura, entonces digamos podemos corroborar lo que la literatura hasta la época nos dice y esto usualmente digamos que en una primera instancia no lo verificamos porque nosotros no estamos haciendo un estudio de intervención, no estamos haciendo un estudio, digamos, de experimental. Entonces, acá sí, en los estudios de cohorte, sí no lo podemos comprobar, en los estudios experimentales sí. Pero entonces miren que en esos estudios de cohorte, 141, denme un segundito, yo vuelvo a llegar acá. En esos estudios de cohorte sí podemos establecer, digamos, esa
esos factores causales porque damos cumplimiento a la mayoría de los criterios de Bradford-Hill. Entonces, eso es importante ahí tenerlo presente. Esto yo se los había mencionado, pero se los voy a, digamos, a recordar porque a veces no sabemos qué quiere decir esto de cohorte y realmente eso de cohorte es un término muy militar y yo siempre les pongo el símil, por ejemplo, a ustedes cuando se gradúen les van a decir usted pertenece a la cohorte número 20 o a la cohorte número 21 o a la que sea. Eso quiere decir que ustedes son un grupito que comparten la característica que fue que se gradúan en el mismo tiempo, en el mismo año. Eso es todo lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir este término, que vamos a tener acá dos grupitos, que un grupito comparte la característica de estar o de tener una exposición y que el otro grupito comparte la característica de no tener ese factor de exposición. Por eso se llama estudio de cohorte o estudio, digamos, de grupitos, básicamente. Analíticos, claro, son analíticos porque hay dos grupos, grupo de expuestos, grupo de no expuestos. Prospectivo, claro, vamos a tener ese grupo de expuesto y ese grupo de no expuesto y los vamos a seguir en el tiempo futuro para ver qué enfermedades o qué desenlaces ocurren. Longitudinales, por supuesto, miren que yo tengo que hacer mínimo dos mediciones. Una medición basal para poder asegurarme de que inicialmente todos esos animales, independientemente del grupo donde estaban, se encuentren sanos y una segunda medición para garantizar que esos animales se han comenzado, digamos, a enfermar. Entonces, tengo que hacer mínimo dos mediciones. Y básicamente, esto es lo que les decía, que se selecciona un grupito o una cohorte que sí estén sometidos a ese factor de exposición y se selecciona un grupito que no esté sometido a ese factor de exposición. ¿Qué pasa acá? Lo que ya veíamos, principal utilidad, nos permite conocer la incidencia de esas enfermedades o la presentación de esas enfermedades, tanto en el grupo que están expuestos al factor de exposición como en el grupo que no está expuesto al factor de exposición. Evidentemente, a partir de ese riesgo relativo, igual que como funcionaba un poquito con el OR, si ese riesgo relativo nos da un número muy grande por encima de 1, podemos decir que esa asociación es muy, muy, muy fuerte y que efectivamente esa exposición funciona como un factor de riesgo, o que si ese numerito nos da muy chiquitico por debajo de 1, podríamos decir que ese factor de exposición tiene una asociación muy fuerte con esa patología, pero para protegerla o para prevenir que aparezca. Determinar la relación tiempo-respuesta y dosis-respuesta entre esa exposición y esos desenlaces, ¿cierto? Nos permite determinar que realmente esa exposición se dio antes de la enfermedad y nos permite también mirar que a mayores exposiciones se me van enfermando como más los animales, entonces permite pues establecer estos dos criterios de causalidad. Estimar la fracción atribuible, un poco poder determinar, una vez que tengamos esa incidencia total, poder determinar y poder comparar realmente cuánto es ese riesgo basal o ese riesgo atribuible a la población que tiene cada una de la enfermedad, porque recuerden que este riesgo atribuible poblacional lo que nos va a decir es, miren, es la incidencia total menos la incidencia de los no expuestos sobre la incidencia de los no expuestos. Y eso lo que finalmente nos va a decir es, mire, si quitamos ese factor de exposición, nos vamos a ahorrar un 3%, un 5%, un 40%, un 80%, el número que nos dé de los casos. Entonces, es fundamental que en este tipo de estudios también siempre lo acompañemos con el riesgo atribuible poblacional para poder determinar si realmente podemos o si realmente las medidas de protección para evitar que esta enfermedad siga surgiendo las tenemos que focalizar hacia ese factor de exposición, o si por ejemplo hay que priorizar con otros factores de exposición, pero no con este que hayamos
como analizado. En el caso, por ejemplo, que ese riesgo atribuible poblacional nos dé un 2%, pues uno diría, pues sí reduce, pero hay otros factores que pudiesen llegar a reducir mucho más la presentación de la patología, entonces digamos que nos ayuda a priorizar la asignación de recursos y las medidas estratégicas que vayamos a tomar. Importante, miren que acá hay una diferencia importante en relación con el estudio de casos y controles. Estudian más de una enfermedad o más de un desenlace, puede lograr evidenciar el papel de este factor de exposición en otras patologías. ¿Cómo así? Lo que yo les decía al comienzo, miren que nosotros podemos estar, o cuando lo iniciamos, vamos como por una patología base, ¿cierto? Y para esa patología, digamos que haciéndolo bien y controlando diversos factores medioambientales y demás, podemos llegar a establecer como su componente de causalidad. Pero miren que acá nos dicen, podemos mirar otras patologías. Con esas otras patologías que se vayan como desencadenando, ¿cierto? En el transcurso de la investigación, pues nosotros podemos mirar si ese factor de exposición está o no está asociado, pero con una diferencia acá importante. Y es que nosotros en un inicio no le hicimos o no garantizamos que esos animales estuvieran sanos para absolutamente todos, sino que garantizamos que esos animales estuvieran sanos para la patología principal que nosotros quisiéramos indagar. En ese sentido, nosotros no podemos decir que para esas otras patologías ese factor de exposición funciona como un factor causal, pero sí podemos llegar a determinar si ese factor de exposición está o no está asociado. No podemos decir si es causal o no, pero sí podremos llegar a mirar si hay cierta congruencia o correlación entre ese factor y el desenlace diferente al que nosotros estamos buscando que se vayan presentando. Y miren acá, diseños a escoger para factores de exposición poco, poco frecuentes. Miren que en el de casos y controles decíamos que no eran muy buenos para analizar factores de riesgo poco frecuentes, principalmente porque pueden haber errores porque la gente no se acuerda y demás. Entonces decíamos que no era el tipo de estudio como principal para hacer esto. Pero aquí, ¿qué pasa? Yo les decía, y me voy a volver a la diapositiva, a esta. Miren lo que yo les decía, acá seleccionamos a dos poblaciones o a dos grupitos en función de si uno está expuesto porque el azar lo quiso así, a algún factor de exposición y el otro grupito no está expuesto. ¿Por qué se dice que es muy útil para factores de riesgo raro o factores de exposición raro? Porque si logramos hallar un grupito de animales que tengan esa característica de que están sometidos a alguna exposición particular que no es común, pues ya tenemos ese grupito. Ya encontrar el grupito de los no expuestos es mucho más sencillo. Entonces, cuando logramos o tenemos o queremos investigar una exposición poco frecuente, nos podemos demorar en conseguir el grupo porque evidentemente no va a ser sencillo, pero si lo conseguimos el grupito, pues hay que aprovecharlo. Entonces, por eso se dice que es ideal. Y más que si estos grupitos que están expuestos a ese factor poco común o poco convencional, vamos a poder asegurarnos de que no van a haber como fallas de la memoria. Nosotros los estamos como visualizando ahí, nosotros los estamos siguiendo y vamos a poder constatar que ellos sí están expuestos a ese factor poco común y vamos a poder constatar que ellos no están expuestos a ese factor poco común. Entonces, por eso se dice que pues es útil o que es muy utilizado cuando queremos analizar el comportamiento o el papel que juegan esas exposiciones que cotidianamente no es fácil encontrar. ¿Qué pasa aquí? Profe, Dímelo. también lo del factor poco común, pues puede ser porque como en el estudio de corte se analizan múltiples desenlaces
si se analiza un factor muy común en un estudio de corte, pues también puede generar como una lista incluso más amplia, Más ¿no? larga, total. Y esto es importante, gracias María Alejandra. Lo que tú dices es muy importante y es totalmente cierto. No solamente me puede generar una lista más amplia, sino que entonces también me puede llevar a un incremento de costos adicionales. ¿Por qué? Porque para yo poder garantizar que esos animales se adquirieron, aunque sea una enfermedad de la que no estábamos pensando inicialmente, pues tengo que hacer pruebas diagnósticas y las pruebas diagnósticas, por más económicas que sean, pues implican o tienen una repercusión como en ese impacto económico de los investigadores. Entonces sí, totalmente de acuerdo y hay que tenerlo, ese factor también muy presente. ¿Cuáles son, digamos, las grandes ventajas o cualidades que tiene este estudio de cohorte? Hablábamos ahorita, no hay errores como de memoria, no hay errores de recuerdo. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que estamos, digamos, pendientes de esos dos grupos poblacionales, somos nosotros los que los estamos siguiendo, somos nosotros los que los estamos monitoreando. Ahora, que digamos que no haya sesgos de memoria ni de recuerdo, no quiere decir que queden perfectos. Si nosotros nos equivocamos, si nosotros no hacemos un buen seguimiento, ahí la cosa cambia, pero digamos que eso no sería atribuible al estudio, sino atribuible a nosotros. Permiten medir la exposición con más precisión. Lo mismo nosotros, depende de qué tan exhaustivos, qué tan rigurosos, qué tan juiciosos seamos como con esas observaciones y con ese control que tengamos de nuestras poblaciones, pues podemos llevar y generar mejores mediciones y mejores riesgos relativos y por lo tanto ayudar o dar más información más veraz acerca de esos factores, posibles factores causales de las patologías. Y ya habíamos hablado de esto, de los factores de exposición un poco difíciles de localizar. Si bien es el estudio dentro de los observacionales, digamos, el más preciso, el que nos va a proporcionar mejor información acerca de esos factores causales y demás, también tiene, o digamos que infortunadamente también es de los que menos hacemos. ¿Y por qué es de los que menos hacemos? Porque está lleno de pequeñas limitaciones. ¿Cuáles son esas pequeñas limitaciones y que sobre todo en nuestro contexto nos dificulta mucho realmente generar este tipo de, de diseños? La inversión. Eso, el factor dinero a nosotros nos aporrea mucho, el factor económico nos limita bastante, porque la inversión, y acá dice recursos de tiempo, recursos tecnológicos, la cantidad de individuos, los periodos de seguimiento, dependiendo, por ejemplo, de la patología que estemos interesados en analizar, pues primero hay que hacer varias pruebas diagnósticas para garantizar que no tengan la enfermedad al inicio, para garantizar, digamos, que la vayan adquiriendo. Entonces, dependiendo de la precisión, un poco acá, hablando un poco con esta ventaja, pues obviamente si yo solamente hago dos pruebas diagnósticas, una al inicio y otra a los 6 meses y me quedo con eso, pues va a ser menos preciso así yo me aseguro de hacer, por ejemplo, pruebas diagnósticas mes a mes e ir calculando como esa incidencia mes a mes. Entonces, eso depende de yo como investigador qué tan riguroso quiera ser y qué tan preciso quiera yo ser con esos resultados, pues va a generar un incremento en el costo. En los periodos de seguimiento, dependiendo de la patología, pueden haber periodos de seguimiento más cortos o periodos de seguimiento más largos, pero cada que tenemos o cada que trabajamos con periodos de seguimiento, eso lleva también a que las personas no quieran o se cansen de estar participando, se cansen de estar, por ejemplo, si son perros o son animales de producción, sobre todo con animales de producción, por la vida productiva también de los mismos, pues no tenemos tiempos de seguimiento muy largos y las personas no les gusta que vayamos a monitorear mucho a sus animales, que les tomemos pruebas diagnósticas de rutina, entonces limitan también como toda esa parte logística. Con los animales de compañía, pues que los propietarios se van, cambiaron de lugar de vivienda, entonces también se pueden generar como estas pérdidas por estos seguimientos como prolongados. Periodos largos entre la exposición al factor de exposición, valga la redundancia, y la enfermedad. Eso va muy ligado con los periodos de seguimiento. Pues
Y acá voy a poner un estudio que es como el estudio de cohorte más famoso que hay en el mundo, que es la cohorte de Framingham. Y esta cohorte de Framingham, que es un estudio en Estados Unidos, es un estudio para mirar como las enfermedades cardiovasculares, es un estudio de cohorte que ya lleva cerca de 40, 45 años de evolución y sigue funcionando, sigue funcionando. Con estas cohortes, pues uno puede incorporar como individuos y eso ya es un poquito más metodológico, pero uno puede seguir como involucrando individuos y miren que lleva 45, 40, 45 años funcionando. Entonces el periodo porque como miran son enfermedades cardiovasculares, esas enfermedades pues no aparecen en un año, no aparecen en dos. Entonces cogieron individuos desde muy jóvenes y los van siguiendo, pero eso conlleva también mucho desgaste en personal, tanto investigativo como en el personal participante. Entonces eso a veces complejiza un poco que las personas accedan a participar. Pérdidas en el seguimiento, muy ligado con ese tiempo, porque las personas se pueden morir o nuestros pacientes se nos pueden morir, porque nuestros pacientes pueden desaparecer, nuestros pacientes se pueden ir a viajar, nuestros pacientes pueden cambiar de residencia, nuestros pacientes se pueden simplemente cansar de nosotros y decir hasta acá llegamos. Entonces, hay muchas pérdidas de seguimiento que hay que tenerlas en cuenta a la hora de reportar los resultados porque esas pérdidas de seguimiento pues nos van a cambiar el tamaño poblacional y obviamente al cambiarnos el tamaño poblacional, esas medidas de las incidencias puede que también se nos afecte. Entonces, eso, digamos que esto es un poco más metodológico y que no es que sea imposible de controlar, simplemente uno tiene que ser como prudente y ser un poquito de cauteloso y eso también en veterinaria no lo dificulta mucho. Y por eso en veterinaria también es como de los estudios, aunque nos gusta mucho, pues no es tan habitual que lo hagamos, porque infortunadamente acá la gente cambia mucho de lugares de residencia y se nos pierde un poco como la facilidad de hacerles los seguimientos y los animales de producción, pues en bovinos a veces sí se anexan un poquito más a este tipo de estudios, pero lo que tiene que ver con animales de producción, sobre todo porcinos y aves, es muy, muy complejo porque su ciclo de vida pues es muy, muy corto, entonces no es como el tipo de estudios como que más hagamos en estas especies animales. Y esto básicamente de los errores que se puedan cometer es este es fundamental, cambios en los criterios de diagnósticos y cambios en la exposición al factor que estemos analizando. ¿Qué pasa? Muchas veces, dependiendo también del periodo de seguimiento y sobre todo cuando hay o se diseñan cohortes para periodos de 10, 15 años, la medicina evoluciona. Y al evolucionar la medicina, pues también evolucionan las pruebas diagnósticas. Entonces, ahí hay que hacer una serie de ajustes porque muchas veces los primeros casos se diagnostican con una prueba diagnóstica, valga la redundancia, que era la que estaba en esa época, pero si se sigue 2, 3 años más adelante, esa prueba diagnóstica la mejoraron, salió otra mucho más precisa, mucho más sensible, mucho más específica y entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo vamos a controlar? Uno ahí simplemente hace una comparación o hace una fórmula matemática para poder sacar como las diferentes proporciones, pero no es que sea difícil, se controla con programas matemáticos, con fórmulas haciendo regresiones principalmente, pero es de tener cuidado, eso es lo que nos quiere decir. Lo pongo, o pues el nombre que yo les pongo son desventajas, pero más que desventajas son puntos de cuidado que hay que tener con cada uno de los estudios. Preguntas en relación con cohorte. Listo. ¿Qué pasa? Y digamos aquí, y por eso yo les decía, la clase de hoy realmente es corta, pero bueno, aquí yo les pongo algunos ejemplos de estudios analíticos. Estudios analíticos, pero miren que yo no les coloco ni de cohorte o de casos y controles o transversales con finalidad analítica. Yo simplemente les pongo acá
muchos efectos o diferentes patologías, valga la redundancia, y les coloco diversos factores que, de acuerdo con la literatura, se han visto como un poco asociados, puede ser en otros lugares del mundo y demás. Entonces, por ejemplo, salmonelosis. La salmonelosis es una enfermedad frecuente en nuestro medio y se ha relacionado con variables, por ejemplo, de los manejos de los sitios de producción, con factores medioambientales como la contaminación del agua, con factores como de producción, como que van muy ligados con eso de manejo, si hay altas densidades, si hay mezcla de animales y demás. Si la enfermedad, por ejemplo, es, yo quiero hacer un estudio para conocer, yo puedo mirar, miren, esta patología la puedo mirar de varios puntos de vista. Por ejemplo, yo en un primer momento quiero saber, y acá me voy a salir un poco de esta parte analítica, y ya les voy a decir por qué, quiero conocer en la finca o en el oriente antioqueño cuál es la frecuencia de salmonelosis en las producciones porcícolas. Miren que si yo coloco, quiero saber la frecuencia de salmonelosis en producciones porcícolas del oriente antioqueño, yo ahí no estoy todavía teniendo ningunos grupos de comparación, yo ahí solamente estoy teniendo un grupo y por lo tanto estoy haciendo un grupo o un estudio descriptivo. Frecuencia, prevalencia, un estudio transversal. Resulta que hice el estudio y vi, cuando me dieron los resultados, que los animales que estaban en San Pedro tenían muchas más salmonelosis que los animales que estaban en Santa Rosa de Osos o que estaban en Don Matías. Bueno, yo dije oriente y ya me fui para el norte, pero supongamos que es en el norte. Entonces ahora, por ejemplo, viendo esos resultados, ¿qué pasa? Yo digo, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué los de Don Matías, por qué los de San Pedro se me están enfermando más que los de Don Matías y los de Santa Rosa? Yo puedo generar subgrupos con esa población inicial y dividir por los cerdos de Don Matías, por los cerdos de San Pedro, por los cerdos de Santa Rosa, y mirar si hay proporciones o si ese lugar, valga la redundancia, municipio de residencia, puede estar asociado. Sigue siendo un estudio transversal. Yo no me he ido a mirar en el pasado, yo no me he ido a buscar en el futuro qué va a pasar. Sigue siendo en el mismo momento mirar esos factores, mirando el desenlace que fue la salmonela. Entonces ahí sigue siendo un estudio transversal, pero ya ahí le cambié la intencionalidad, ya ahí ya no lo dejé descriptivo, sino que lo pasé a convertirse en un analítico. Ahora, supongamos que a mí lo que me interesa saber es si, por ejemplo, si la alta densidad del manejo de producción en cama profunda versus los slats, cuál realmente de esos factores es más, tiene una mayor asociación. Entonces yo aquí ya voy a partir y resulta que la salmonelosis vamos a suponer que no sea tan frecuente. Cogí y en Don Matías me encontré una granja, una granjita que dentro de esa granja, por ejemplo, tienen o lo tienen como por divisiones. Pues por divisiones no, lo tienen por etapas productivas. Tienen su parte de gestación, tiene su parte de cría, tiene su parte de precebo, su parte de levante y su parte de ceba como tal. Y resulta que en los corrales de ceba hay algunas diferencias y en uno de los corrales se están presentando como muchos casos de diarrea. Yo hago el diagnóstico de esa diarrea y resulta que encontré que en unos corrales sí era de salmonela y en otros corrales no. Entonces yo ahí que tengo unos animales enfermos por salmonela, mi caso, y tengo unos animales que no están enfermos de salmonela. Tengo mis controles.
Y resulta que yo empiezo a indagar por esos factores de exposición en ambos corrales. Ah, resulta que a los de este corral les cambié o les di un concentrado diferente, o los de este corral, o voy a indagar por en los dos corrales, tipo y cantidad de concentrado, densidad de animales en la que hay en los dos corrales, tipo de animales, supongamos que, qué sé yo, en uno tiene pietra, en otro tiene lantras, aunque no tendría lógica, pero vamos a suponer, raza de los animales que hay en cada uno de los corrales, agua o fuente de agua que le llega a cada uno de los corrales. Entonces, miren que yo ahí ya me voy a indagar por las diversas exposiciones. Para la misma enfermedad, yo acá ya estoy haciendo es un estudio de casos y controles para determinar cuál de los dos grupos estuvo mayormente expuesto a los diferentes factores de exposición. Otro ejemplo, con la misma salmonelosis. Resulta que es que yo tengo en mi granja también, vamos a suponer, los corrales de ceba. Pero resulta que es que en los corrales de ceba yo acá ya tengo un corral de ceba en cama profunda y tengo un corral de ceba en slat. Muy bien. Tengo una exposición. Cama profunda versus slat. Esa es mi exposición. Y resulta que yo durante esas 7 semanas que dure la ceba, 6, 7 semanas que dure la ceba, voy a seguir semanalmente o voy a observar semanalmente, o voy a monitorear cada semana, voy a tomar muestra de todos esos cerdos a ver quiénes desarrollan salmonelosis, porque en un primer momento al llegar los dos grupos a esos corrales de ceba, yo les tomé la muestra y estaban todos sanitos, ninguno tenía salmonela, todos estaban intactos. Y entonces en esas 6, 7 semanas tomo a los dos grupos pruebas de salmonela y voy a mirar entonces cuál de los dos grupos se me enfermó más o les dio no solamente salmonela, hoy les puede dar otra serie de enfermedades, y voy a mirar si realmente al grupo que estuvo, por ejemplo, en cama profunda, se enfermó más o se enfermó más el grupo que estaba con los slats. Entonces miren que para cada enfermedad yo la puedo manejar o yo la puedo direccionar dependiendo de lo que yo quiera encontrar. Por ejemplo, en este caso yo quería saber si la cama profunda, supongamos, es un factor de riesgo que pudiese ser un factor causal de la salmonelosis, ¿cierto? Entonces, miren que yo ahí estoy analizando el papel que desempeña la cama profunda en el desarrollo de salmonelosis. Entonces, mira que yo acá les pongo como diferentes enfermedades y diferentes como factores, pero con todas las enfermedades y con todos los factores podemos hacer el mismo juego. Con todas las enfermedades podemos, valga la redundancia, jugar, explorar. Depende de lo que yo quiera analizar. Yo quiero analizar casos nuevos, yo quiero mirar incidencia, entonces un estudio de cohorte. No, a mí me interesa más es ver si mi población que ya está enferma, a qué es lo que se me está exponiendo más. Ah, entonces hago un caso de controles. No, a mí me interesa es simplemente saber la frecuencia en este momento y saber si puede o no estar relacionado. Hago un transversal, ¿cierto? Entonces, miren que con todas las enfermedades, y por eso yo les decía, son como receticas, pero de qué depende de lo que yo quiera hacer, de lo que yo esté antojado en estos momentos. Entonces, son como diferentes ejemplos y me voy, díganme si logran ver que tengo abierto el taller de epidemiología o si se quedaron con las diapositivas, que no sé. Las diapositivas, profe. Listo, entonces espérenme, yo les comparto que acá tengo abierto el taller, denme un segundito para volver a compartir. Ahí sí ya les debe de aparecer el taller. Entonces, por ejemplo, este es el taller que, digamos, que diseñé, entre comillas, pues, con los dos propósitos que ya habíamos hablado, con el propósito de que nos familiaricemos como con la plataforma y con el propósito también pues de repasar para el examen parcial. Entonces, en este punto 14
que ahorita me preguntaron que, o me dijeron que como que este no era como muy fácil de comprender, entonces lo voy a leer y lo vamos como a analizar entre todos. Entonces dice, de acuerdo con la siguiente información, indique cuál es el tipo de estudio más probable que fue realizado argumentando sus razones. Se realizó una encuesta en todos los habitantes de una población extensamente afectada por escabiosis para averiguar quiénes estaban usando cierta loción y presentaban simultáneamente dermatosis por contacto. Entonces, aquí, ¿qué me están diciendo? Miren, se hizo una encuesta, es decir, un cuestionario a todas las personas. Y entonces cuando a mí me dicen ahí a todos los habitantes, empecemos. Ahí me están diciendo que hay uno o dos grupos. Un solo grupo. Hay un solo grupo. Perfecto. Y entonces ya sabemos, como solamente hay un solo grupo, esto va por la parte descriptiva. Muy bien. Para averiguar quiénes estaban usando cierta loción escabicida y presentaban al mismo tiempo dermatosis. ¿Quiénes en ese momento estaban teniendo dermatosis? Es decir, la frecuencia para dermatosis, o dicho de otro modo, porque acá me están diciendo que todos los habitantes, la prevalencia de dermatosis y también la frecuencia de uso o la prevalencia de uso de una loción. ¿Qué tipo de estudio entonces sería? Por acá veo que alguien como que escribió algo al chat. Estudio transversal, pero Sara, no lo pongan interrogantes, con determinación. Claro, sería un estudio transversal descriptivo, porque solamente tiene un grupo de comparación, porque no tiene sino un grupo de estudio, porque no me lo está comparando, porque no me lo está siguiendo en el tiempo, simplemente en un momento determinado me está diciendo la frecuencia de presentación de una patología y me está diciendo también la frecuencia de presentación del uso de una loción para esta patología. Entonces, miren que eso es un estudio netamente transversal. Muy horrible. No, profe, entonces la pregunta 10 y 11. Vámonos por aquí, vámonos por aquí, vámonos por aquí, vámonos por acá. Entonces, la pregunta 10 y 11 está relacionada con la pregunta 9. Entonces, dice la pregunta 9. A continuación se presentan las frecuencias de neuropatía periférica detectadas durante un examen a todos los caninos trabajadores en una industria con plomo, después de haber trabajado en ella al menos 2 años. La población total fue de 278 perros, de los cuales 133, estuvieron expuestos al plomo y 145 no estuvieron expuestos al plomo. Entonces, miren que ahí en el texto me están diciendo, me están hablando de una población expuesta y una población no expuesta, ¿cierto? Eso es lo básico que tengo que, entonces yo ahí concentrarme y sacar. Me están hablando ya dos poblaciones, población expuesta, población no expuesta. Y me dice, de los perros expuestos al plomo, luego pues de hacerles, digamos, el seguimiento y las pruebas, lograron detectar 22 con neuropatía. Y de los perros que no estuvieron expuestos al plomo, lograron detectar 3 con neuropatía. ¿Cuál es el tipo de estudio? Antes de yo darles una guía, escucho también o leo. Por acá me dice Sara, estudio de control. Ojo con lo que me están diciendo. Profe, Hola. por ejemplo, pues por lo que tú dices de que había dos grupos, uno expuesto y otro no, uno pensaría en un caso control, pero yo, por ejemplo, puse transversal porque era como que en determinado momento cogieron a toda la población de la fábrica
y la dividieron en dos grupos. Pues escogieron un factor y de un solo grupo sacaron dos factores. Y hicieron Listo, una sola medición, no fue como que hicieran un seguimiento listo, o al menos no es específico. listo. Entonces, vean, me dicen, la población es de 278. Y miren acá, después de haber trabajado en ella al menos 2 años, entonces ahí me están hablando de que hubo un tiempo de exposición que, digamos, lo tenían como controlado y luego de esa exposición es que, miren, lograron detectar las neuropatías. Entonces, miren que si a mí me están diciendo que trabajaba en ella al menos 2 años y luego fue que se les hizo el examen para detectar neuropatías. Luego se les hizo el examen para detectar neuropatías, ahí me están diciendo, partimos de dos grupos, grupo expuesto, y acá entonces espérenme un segundo que al parecer voy a dejar de compartir y ya les voy a volver a compartir las diapositivas. Acá, espérenme que ahí les sale. Miren acá, dos grupos, De cor- expuesto, expuesto a qué? A plomo. Y un grupo no expuesto, ¿no expuesto a qué? A plomo. ¿Cuántos de esos expuestos a plomo desarrollaron neuropatía y cuántos de esos no expuestos al plomo desarrollaron neuropatía? ¿Quién fue la que habló, que dijo que de cohorte? Yo, profe, pero ya me di cuenta que hay uno que no está, bueno, que, no, todos estaban sanos y ya después los expusieron. Por eso tengo como la duda. Sí, sí, Entonces yo diría que era de cohorte. correcto. Es de cohorte y lo que hacen es mirar de los expuestos cuántas neuropatías se generaron, de los no expuestos cuántas neuropatías, y entonces ya sí me pueden justificar el tipo de estudio, justificar la respuesta, y ahí sí ya me pueden decir cuál sería la medida más apropiada de asociación, que básicamente sería OR o sería RR. RR. Sería RR y ya ustedes pues me darán como los argumentos del por qué. Y obviamente hacer el cuadrito para que me digan cuánto les da SOR e interpretar el resultado que haya dado. Muy Listo, horrible. profe. No. Vean que no es tan horrible. Vean que esto no es tan horrible como uno se imagina. Entonces, el taller vuelve y juega, tienen plazo pues de aquí como al 14. La idea, y digamos que ahorita a las 10:30 de la mañana tenemos otra vez comité primario y voy a aprovechar estos minutos, les voy a decir la idea del comité primario, me imagino que es para darnos indicaciones si los parciales, que había como una propuesta como de aplazarlos una semana para que esa primera semana luego de Semana Santa sea como una semana de repaso. Me imagino que ahorita nos van a decir si se modifican o no se modifican las fechas. Apenas yo sepa algo, pues yo les escribo inmediatamente dependiendo de lo que nos digan en esa reunión. Pero entonces yo aquí necesito quienes no me han dado respuesta o quienes no me escribieron al correo diciéndome si tenían o no dificultades con la conectividad para yo poder terminar. Por ejemplo, yo sé que Simón no me ha dado respuesta y Profe, yo. entonces estoy acá con el cuadrito en Excel, entonces como no estoy viendo quién me está hablando, me dicen quién me habla para yo poder ubicar y poder diligenciar Laura. Laura Posada, listo, dímelo. No, pues no tengo problema. Perfecto, Laura, gracias. ¿Quién más? Simón, estoy por ahí conectado. Por acá en el chat me dice, Simón, profe, bien, no hay problema, listo. Y Sara Gómez también. Entonces, Sara Gómez, Simón Ballesteros me dicen que no hay problema. No hay problema. Y Sara Gómez también me dice que no hay problema. No alcanzo a ver porque estoy en el cuadrito de Excel, entonces si tienen micrófono y los voy llamando. Manuel Abril está por ahí para que me diga si tiene o no. Lo mismo que Paula Arcila. Por aquí.
Ay, profe, bien, no hay problema, Simón. Sara, ¿qué me dice? Profe, yo enseguida te mando. Ah, bueno, Sara, qué pena. Yo pensé que me estabas diciendo que no, me dices que usted no me ha dicho que no, listo. Esa, no están Paula Arcila ni ahí. Juan Camilo Arroyave, David Cardona, no los he visto conectados en las clases. Mariana Flores y Ricardo Galeano, vamos a mirar, vamos a mirar. Profe, yo tampoco tengo problemas. Valentina Martínez, listo. Valentina Martínez, colocamos Martínez, Valentina. Aquí Valentina, ya te coloqué que no tenías problema. Geraldine Natalia, Alejandra Mesa. Natalia Wando me escribió ahorita diciendo que no. Y Alejandra Vélez, María Camila Zapata. Entonces, si quieren escribir al chat, Alejandra Vélez me dice que no tiene problema, ya lo voy a colocar. Porque esto es importante, muchachos, porque básicamente, si tienen problemas, pues poderlos reportar a la universidad para poder mirar cómo les podemos colaborar, sobre todo en esos momentos del parcial. Entonces, digamos que esa es como la parte por la cual les estoy preguntando si tienen como problemas de conectividad y demás para poder reportarlo a la universidad y mirar como qué estrategias podemos tener como con ustedes en caso de que en el parcial no les esté funcionando la plataforma o haya como algún colapso, o poder estar como un poquito preparados. Niños, preguntas hasta este momento. Profe. Listo. Profe, una preguntita, si tenemos dudas con el taller, le podemos ir escribiendo. Entonces, listo, perfecto. Es cuando lo estén desarrollando el taller y tengan alguna inquietud, por supuesto que me pueden escribir. Yo voy a estar atenta, digamos que del correo electrónico, voy a estar atenta del WhatsApp, entonces no hay ningún inconveniente, me pueden escribir que con el mayor de los gustos, pues yo trato de colaborarles. ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces, no siendo más, y ahí me va, bueno, ¿qué les sugiero? Yo ya ahorita a las 9, de 9 a 10 y media, tengo clase con el otro grupo de epidemiología. Digamos que si cualquier cosa, ya no voy a poner a grabar la clase desde el comienzo que con ustedes se me olvidó. Entonces, igual les voy a montar esta clase, pero si cualquier cosa, también como voy a montar la clase del otro grupo, sobre todo para la parte de casos y controles, que fue la parte que no quedó grabada, entonces si algo miren mejor entonces la grabación de la clase del otro grupo, que la montaría de aquí a la tarde, que prometo ponerla a grabar desde el comienzo, que no sé por qué se me pasó esta mañanitica. Y si no hay más preguntas, entonces voy a dejar de grabar la clase y nada, y me despido de ustedes, niños, deseándoles que pasen una muy feliz Semana Santa, que la aprovechen, pues en estos momentos también la están aprovechando compartiendo con sus familiares y demás, pero que aprovechen no solamente para estudiar, sino también para sacar o hacer otras actividades con sus familias. Y nada, y que si tienen alguna duda, pues que me escriban, que con el mayor de los gustos estoy como atenta a todas sus inquietudes. Entonces, ahora sí, voy a dejar de grabar, niños, como siempre ha sido un